Gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de domingo en la tarde. Ustedes saben que tengo el característico bajón dominguero. No voy a andar contando qué es el bajón dominguero porque los amigos de siempre, los amigos de la primera hora e incluso los que se fueron anexando después ya conocen mi condición. Bueno, donde por ahí entre las 17:30 y las 21 no la paso bien los domingos. Pero bueno, tengo tres válvulas de escape a esa situación. Una es salir a acelerar mis motos, alguna de mis motos. Agarro la autopista, hago unos kilómetros a fondo generalmente, otros un poco más tranquilo, pero bueno, me entretengo de esa manera. La otra es ir a algún hipermercado, a Easy, a Sodimac no voy. Me encantaría ir a Sodimac porque no he realizado videos desde Sodimac. Pero bueno, me impide que el Sodimac que hay en las inmediaciones de mi zona no tiene un estacionamiento cuidado. Y yo, como les dije, me gusta salir a acelerar y después por ahí pasar a ver algunas herramientas y bueno, quedan a la buena de Dios en Camino de Cintura y Don Bosco y cualquiera se sube y se la lleva. Entonces, bueno, no estoy yendo a Sodimac. Sí, por ahí me gustaría hacer un siciliano desde Coto, siciliano desde Easy. Esas son las válvulas que tengo. O bueno, hago una charlita que puede que dure 10 minutos, como 3 horas, o lo que dure. Porque bueno, a veces en estos estados el ánimo sube, baja, fluctúa, pero generalmente como esto de la comunicación y la mecánica y dinámica que hemos logrado en el canal, donde por ahí no muchos comprenden, hay gente que yo noto que se acerca, producto de la mecánica de YouTube, les muestra un contenido, lo miran y obviamente salen espantados. Pero tampoco el espíritu del canal es crecer. O sea, mientras los que estemos contentos, cómodos y disfrutemos ustedes de escucharme y yo de hablar, está todo más que bien. Quiero que sepan que amanecí con una pequeña garraspera, pero bueno, eso son cuestiones emotivas que una vez por año me suele agarrar. A medida que vaya avanzando la charlita, la garganta va a ir levantando temperatura y la voz se va a estabilizar, incluso se llega a impostar sin ningún tipo de problemas. Tengo muchos temas para abordar en esta charlita, pero como les digo, por ahí dura 10 minutos, por ahí dura 3 horas. Vamos a ver qué sale. El saludo a los amigos de siempre, al querido amigo Tito, Tito, qué gran persona. Un abrazo grande a Tito, a los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Pablo Villa Carlos Paz, tantos otros Pablos que se fueron acercando, bueno, al querido amigo Juan Llanes, a Sergio Casco, a Cobursa. Me da mucha alegría cuando veo algún comentario de Cobursa, lo mismo me pasa con Zapito, con Dalton. Bueno, Lorenzis en YouTube, la verdad que cada vez que comenta Lorenzis es un honor tener gente como Lorenzis. La verdad que uno se da cuenta cuando una persona es entendida, es buena y tiene buena leche. Después, bueno, saludo a todos los amigos, el abrazo general a todos. Y ya los iré mencionando a medida que avance la charlita puntualmente en cada caso, como a Diego Segovia, a Eugenio, al querido amigo Ubaldo. Pero Ubaldo ya forma parte de esta comunidad de locos. Ya él es el perfeccionista. Ubaldo, cuando hay que asociar la perfección a algo, es Ubaldo quien aparece como el santo de la perfección.
El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio, por suerte ya retornó a su domicilio. Eso indica que vamos a tener videos largos y placenteros, dado que el contenido que hace Gregorio a mí me gusta bastante, me entretiene, está muy bien fundamentado, tipo admirable. También contamos con la colaboración del querido amigo Miguel, que bueno, si tuviésemos la tecnología, el tiempo y quizás, ¿por qué no, las ganas? Podríamos hacer algo entre los tres. He visto canales que yo sigo que han logrado hacer, por ejemplo, cada uno desde su espacio, como una videoconferencia. Bueno, siempre fantaseé con algo así, pero bueno, al principio no daba con la gente, después no daba con la tecnología, ahora di con la gente, posiblemente con la tecnología, no doy con los tiempos. Bueno, también hay que hacer la propuesta, la tienen que aceptar, esto es así. Eh, Se podría hacer un canal aparte para los tres, para que no se vean salpicados por la mierda que uno carga, pero bueno, nada. Papá YouTube está bastante celoso, me ha borrado algunos comentarios de justamente de Miguel y de Gregorio en determinados videos que yo hago para determinadas personas del canal que saben leer el humor, que saben que por ahí les saco una sonrisa. No me interesa que esos videos tengan gran difusión, gran cantidad de comentarios, no me interesa, eso nunca me interesó. Pero por ahí nos reímos, dado que somos un grupo bastante selecto de personas en una comunidad pública, llamémosle, o en una plataforma pública, como es YouTube. Cualquiera que está en YouTube lo que aspira es a crecer. Bueno, a mí la verdad mucho no me interesa, pero bueno, siempre es lindo tener alguna devolución sobre lo que uno hace, sobre lo que uno dice. Yo lo único que puedo decir es que de este lado siempre está la verdad, equivocada o no, pero es lo que yo siento sobre determinados temas. Así que bueno, nada. Resumen de la semana, calculo que lo último que vieron fue de José Cepaz, La Puerta Cancel, de venida en puerta tipo granero, confeccionada por mí. Tengan en cuenta que hay una diferencia de plomo de 5 centímetros y una diferencia en cuanto a lo que es el ancho del ambiente en esa área de 9 centímetros. O sea que no hay un plomo fiel ni tampoco una escuadra fiel de donde basar bueno, las tareas a realizar. La puerta granero ha quedado funcionando. Primero la presenté toda con remaches porque tuve que corregir alguna que otra vez y digo no la voy a soldar como corresponde porque tener que corregir esto va a ser complicado. Imagínense que la puerta, una vez que quedaba colgada en sus ruedas superiores, buscaba su plomo, buscaba el plomo y obviamente quedaba rozando en todos lados. Bueno, logré dar con el plomo y con la escuadra, se desliza perfectamente en la guía superior y en el riel inferior. Pero bueno, queda una luz de aproximadamente 10 centímetros al momento de estar cerrada. No hay otra manera de ponerla. No hay otra manera de ponerla. Lo voy a solucionar, obviamente. Del lado de afuera, del marco, del lado de afuera, voy a levantar una parecita en ladrillo de canto. Una parecita en ladrillo de canto absorbiendo esa luz. Entonces, cuando queda cerrada, el marco, mañana se los voy a mostrar bien, que tengo que ir a comenzar con las tareas de la colocación de cerámicas. Le voy a levantar esa parecita
que cuando queda cerrada, llamémosle la estructura de la puerta, va a quedar a los milímetros que yo le quiera dejar, que van a ser 4 milímetros, una cosa así, entre los ladrillos y la estructura de la puerta. De adentro se va a ver hermoso, porque le voy a tapar los agujeros, le voy a hacer el agujero para la cerradura del lado que corresponde, quedó cerrando la puerta y abriendo la ventana, está todo perfecto. El postigo quedó del lado que corresponde, pero si lo miran de afuera van a notar que el marco es así, no es un, llamémosle, rectángulo, sino que es una especie de, va a ser un rectángulo, pero no con, o sea, no va a ser un rectángulo. Un rectángulo se caracteriza por tener sus ángulos a 90 grados. Bueno, acá vamos a tener en la parte superior 90 centímetros de ancho y en la parte inferior 84 centímetros de ancho. O sea que se va a ver una especie de figura extraña, pero bueno, la vista va a quedar para el lado de adentro. Se los podría dibujar en una pizarra, después se los voy a mostrar en obra como para que tengan idea, pero la puerta quedó deslizando, quedó cerrando, quedó como corresponde. Mañana ya plomada, ya todo como corresponde, le voy a hacer las costuras pertinentes y ya doy por finalizado ese tema. Después, bueno, voy a tirar lo que serían las líneas para proyectar el pegado de cerámicas, dado que, bueno, hay que ver para qué lado dejo los cortes. Tengo que sacar una escuadra, vamos a recurrir al querido Pitágoras, no queda otra. Y bueno, de ahí en adelante poner cerámica y terminar con el tema. La verdad que, bueno, fui por 10 días y terminé 2 meses, está bien, medio día me quedo, pero fueron 2 meses de trabajo y todavía me falta poner las cerámicas de todo el monoambiente, inclusive el baño, y obviamente armar los sanitarios. Así que todavía queda trabajo. Pero no se tarda más de unos 15 días colocando todo y dándole la llave a la señora y diciéndole, acá tiene, ya puede vivir tranquila acá adentro. Después proyectaron hacer la pieza arriba o inmediatamente al costado, así que calculo que ahí también habrá trabajo, al menos así está hablado. Prefiero que me liberen por unos días porque se me están atrasando cosas que tengo ya habladas acá en la zona y bueno, no se puede fallar a los clientes, pero vieron cómo es esto. Tampoco lo puedo dejar en banda porque la señora necesita mudarse imperiosamente al departamento porque pusieron en venta la casa donde vive la nieta. Donde ella vive ahora iría a vivir la nieta y ella se mudaría al departamento este. Bueno, todo un manteje y maneje como es en todas las familias que cada uno sabe más o menos cómo maneja. La cosa es que no puedo parar. O sea, por suerte se ha podido hablar de números. No hubo objeción alguna de este muchacho. Viene haciendo pagos parciales, semanales. Ya me dijo que le prepare un presupuesto. O sea, sabe que esto se va a poner feo, como diría Homero. Pero no, es un muchacho que merece que uno tenga atenciones por su forma de ser, su personalidad, pero tampoco soy ni voy a regalar mi trabajo, porque para muchos será una estupidez, para muchos será una pavada lo que uno hace, lo que uno realiza, pero no cualquiera lo agarra. De hecho, yo sé lo que sale cada una de las tareas en forma aislada y bueno, sé hasta dónde sacar jugo de una naranja.
La idea no es matarlo, pero que quede una ganancia de todo eso más allá de los gastos. No se olviden que algunos días se hace solidario mi sobrino, lo vengo bancando yo, si bien no es una moneda muy grande, pero son 50 pesos por día. Y parece que no, pero todo eso después lo tengo que recuperar. Lo bueno es que el cliente ya lo sabe. Muchos me preguntan cómo cobras eso, cuál es tu manera. Bueno, es complicado, ya desarrollaré un video de eso. Eh, la plata que me está dejando este muchacho por semana, para que tengan una idea, es los gastos que yo tengo semanales. O sea, X cantidad de plata, tiro hasta el próximo viernes y así. Obviamente eso es para descontar de lo que va a ser el presupuesto final. El amigo Miguel, el amigo Gregorio, ya saben, porque no son tontos, más o menos en qué número puede andar todo lo que se ha desarrollado. La instalación eléctrica la cableé 2 veces, una completamente en forma antirreglamentaria, producto de que la señora me dijo, hacelo con esto y se acabó. Cuando agarró un poco la manija a Lucas, el hijo, quien me contrató a mí, me dijo, no, lo que me estás diciendo me está poniendo sobre alerta, voy a hablar con mi mamá, le voy a decir que no se meta más, y vos hacé lo que tengas que hacer y hacelo como lo tengas que hacer. Así que bueno, de ahí surgieron un montón de modificaciones que la señora las daba por buenas. Ejemplo, el caño cloacal. Si yo salía con el caño, con la cometida de inodoro, a la cámara, que no es una cámara, es un cuadrado dentro de la tierra, si yo salía con el caño ahí, como habían proyectado, si yo pasaba el encadenado por arriba, el inodoro me quedaba 25 centímetros por encima del nivel piso terminado. O sea que iban a tener que subir con un banquito. Si yo pasaba por abajo del encadenado, me iba a quedar el caño de acometida unos 20 centímetros por debajo del caño de cloaca. O sea que primero se iba a llenar toda la cámara de materia. Quizás el agua sí se vaya y se iba a hacer el colchón de materia y eso no iba a tardar en taparse. Me he cansado de ver situaciones parecidas en estos 30 y pico de años de trabajo. ¿Qué se me ocurrió? Salir de costado y agarrarlo a la mitad de camino. No a la mitad de camino, porque está a 1,5 metros de donde, digamos, remata en el patio o donde pensaban conectar el inodoro. Pero bueno, lo agarré en la mitad de camino, puse un ramal 110, cosa que podía haber puesto simplemente un codo 45 y salir para el baño. Pero yo qué sé si el día de mañana no planean hacer un baño y cuentan con que ese troncal está habilitado y yo le mentí un codo. Entonces le puse un ramal. Renegué para poner ese ramal como, bueno, lindo laburo para Temantecol Videos. Me encantaría verlo haciéndolo. No porque sea nada del otro mundo, sino porque ahí se ven los pingos. Ahí se ve si uno es un verdadero plomero. Ahí se usa la pala, ahí se usa la masa, ahí se trabaja de en serio. Pero bueno, vieron cómo es el bola de cebo, no importa. Mañana, como dije, no sé si lo dije, pero lo vuelvo a decir, mañana sí, ya voy a trabajar, soldaré en 1 hora todo lo que haga falta, todo lo que por ahí me haya faltado, porque la idea era dejarla funcionando e inmediatamente después soldarla. Así que bueno, mañana dejo eso terminado y ya replanteado el tema de las escuadras para poner las cerámicas como corresponde.
y que obviamente los cortes sean los mínimos, y me estoy metiendo en una camisa de 11 varas, que los cortes sean los mínimos y que queden todos escondidos. Vamos a ver qué se puede hacer. Yo colocarlas voy a colocar en pared y en pared de baño, la cocinita y el piso lo voy a hacer completo, todo como corresponde, pero más los zócalos, más todo, pero tengan en cuenta que va a ser una tarea complicada. Yo calculo que de lo recomendado por el vendedor de cerámicas, porque yo cuando hice la lista de materiales le puse claucol o adhesivo para cerámicas, cantidad necesaria. Yo calculo que de lo que mandó el vendedor va a faltar por lo menos un 40% por la diferencia de niveles terrible que hay en la carpeta. Es así. Me faltaría completar una parte de contrapiso, que dio la sensación que llegaron hasta un punto y tiraron la regla a la mierda y se fueron. Y quizás, si me quiero poner fino, pegarle unos mazazos a unas islas que hay donde la carpeta no se adhirió al contrapiso y eso puede traer problemas a futuro. Pero bueno, eso es en el orden del trabajo. Estamos en charlita de domingo, así que nada, vamos a hablar un poco sobre el altar de las herramientas. Me quedó desacomodado una ceja, me estaba molestando en los anteojos. Estos son unos de mis juegos de anteojos. Bueno, el otro me lo rompieron de una patada, ahora tengo que esperar que la óptica me haga otro juego, bueno, todo el tema. Ya conocen esa historia, no la vamos a andar repitiendo. El altar de las herramientas. Bueno, el taller está colapsado en este momento de unidades, dado que empecé a bajar tímidamente del tablero algunas unidades y todavía no logro ver el fondo, no es soberbia, sino que bueno, hay unidades desde el año 90, yo tengo herramientas desde el año 90, y bueno, algunas las he guardado, en una época quería ordenar e iba haciendo cajas de herramientas especiales, herramientas antológicas, después en otro momento, ya cuando abajo del banco quedó lleno con la eléctrica, el compresor, sí, el compresor abajo del banco, cuando quedó todo completo debajo del banco, los tubos de 3/4, las agujereadoras, las amoradoras, bueno, dije, las dejo en el tablero y que sea lo que Dios quiera. Y empezaron a llegar otras unidades y bla, 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 bla. Después vino tema hacer contenido, hacer videos, y nada, bueno, no es que uno incrementó el régimen de compra, ni mucho menos. Se han dado oportunidades y bueno, uno fue comprando y por ende acumulando algunas unidades que por ahí ya tendrían que estar en reposo total y absoluto, no por falencias, sino quizás por horas de trabajo. Yo soy de esa idea, yo las jubilo. Con esto de los videos, uno empezó a agrupar todas las unidades como para que haya un orden. El orden acá está medio complicado, pero bueno, si yo quiero hablar del alicate Blackjack, tenerlo a mano. Si quiero hablar del Inco, tenerlo a mano. Si quiero hablar de la LGT, tenerla a mano. Que entre paréntesis estaba viendo, iba a ser un 3 en la misma para cortar un poquito el domingo. Pero yo sé que si hago un videíto o de un 3 en la misma o un 4 en la misma, dado que tengo varias unidades exactamente iguales, no notarían la diferencia. Incluso esta es de marca Blackjack, esta es LGT Tools y me gusta más la LGT Tools. Pero bueno, la idea es, hoy la idea era, mejor dicho, abordar el tema destornilladores, que bueno,
Tengo algunas unidades ya preseleccionadas que no pueden faltar. Bueno, están los Stanley posta, amarillos y negros de la década del 90. Está la copia de ellos, está la copia de la copia, que así todos seguían siendo buenos. Están los destornilladores, que no pueden faltar, Este es un pacao de pobres que decidí una vez, no sé si con ustedes o solo. Bueno, este va a ir al altar de las herramientas. El juego de estos van a ir al altar de las herramientas. ¿Se acuerdan los destornilladores para golpe que tanto hablo y tanto digo y tanto me gustan? Bueno, no pueden faltar. Hay unidades, por ejemplo, esta Stanley no puede faltar. La idea es uno de cada uno. DPH no puede faltar. Tengo varios destornilladores como para el altar de las herramientas. Acá hay de todas las épocas, más los juegos de DPH, que sacaré algunos que otros. Los Philips, todos saben que de esa época, en cabezas para Philips o para destornillador Philips de esta época, la verdad no sirven, no se hacen solidarios. A mí me siguen siendo útiles en las Coupé Torino, cuando uno las arma original. Hay determinadas arterias que van con tornillos Phillips, lo que hoy podría ser un PH4, y los únicos que entran son los antológicos. Los de ahora no se puede aflojar ni por casualidad. Con el paso de los años, todas esas áreas donde estaban armados con determinados tornillos, con esa cabeza, los han ido volando o los han reemplazado por otros. Pero bueno, si uno quiere la originalidad en el auto, ¿qué es lo que se aspira a las restauraciones que yo hago? Ya sea en motos, bueno, no restauro Torinos los restauro para mí, se acabó, es lo único que hago. Y tengo, no les quiero mentir, 3 o 4 personas que conocí en Torinos Unidos de Argentina, de la mano de Fabio Ameguino, que fue el fundador de ese grupo. Yo soy uno de los de la primera hora. Fabio Ameguino, todos lo van a conocer, muchacho robusto, fortachón, tipo de gimnasio, andaba con las Torino Luteral, 10 puntos, nada de, está más o menos, 10 puntos. Y yo pertenezco a la primer camada de lo que fue el antiguo Torinos Unidos, donde bueno, comenzamos siendo los que nos juntábamos los domingos a tomar unos mates en la General Paz, a un costado, ahí cerca del famoso tanque de gas. Y bueno, después vino la movida de Facebook, qué sé yo, y se creó Torinos Unidos de Argentina. Para ingratitud e injusticia, Fabio Ameguino, que fue quien fundó Torinos Unidos de Argentina, hoy no está en Torinos Unidos de Argentina, yo tampoco, nos hemos ido, porque la página, el grupo de Facebook, no sé cómo fue, nunca se lo pregunté, pero quedó en manos de gente que si vos tenés un Torino, 6 puntos, 7 puntos, 5, lo estás armando, estás consultando algo, te desestiman la publicación, se te cagan de risa. Entonces ya no es la esencia que él quiso plasmar cuando se fundó, llamémosle, ese grupo, que era: si tu pasión es el Torino, lo estás armando
está a 3 puntos, está a 10 puntos, está a 4 puntos, sos uno más de nosotros, no importa el estado de tu Torino. Y es un tipo que uno lo veía en los encuentros, yo lo he visto en los encuentros, y uno le decía, no yo, alguno me pasaba, le decía, Fabio, ¿te molesta si me saco una foto con la Torino, con tu Torino? Brillante, ganó en autoclásica. Le abría la puerta, le decía, ¿la querés poner en marcha? Poner en marcha, fíjate que está en punto muerto con el freno de mano, poner en marcha. No me la aceleré muy fuerte, está fría. Un tipazo. Fabio Ameguino, un tipazo. Se cometió la injusticia o no sé cómo fue el tema. El grupo quedó en manos de gente que verdaderamente se jacta de tener un Torino 9, 10 puntos. Pero bueno, quedó muy poquita gente de mi época. Estoy hablando del año 2014, 2013, 2014. Todo esto venía porque les digo que yo busco la originalidad en todo lo que se pueda, incluso hasta restaurando componentes. Lo mío es la restauración de motos clásicas y restauro torinos netamente para mí. Cuando, bueno, ahora me está costando un poco porque es carísimo, carísimo. Desde primero que mi vida cambió, giró 180 grados con el nacimiento de mis hijas. Mi vida giró, yo si le tenía que meter, no sé, 700.000 pesos por semana, y lo digo completo, si le tenía que meter 700 pesos por semana a una Torino, no me calentaba. Laburaba, revoleo, vendía motito, compraba motito, les tiraba la cadena, le cambiaba el aceite, se iba. Hoy en día no puedo hacer eso. La economía ha cambiado, mi situación personal ha cambiado, está todo distinto. O sea que ya no puedo restaurar para mí, de hecho cuando me separé de la madre de mis hijas, la compré, hace 5 años que estoy terminando, tímidamente, de restaurar mi TSX. Tímidamente, mi TSX. ¿A qué iba con eso? Que de ese grupo, miren cómo me fui, derrapé, me fui de cola y arranqué para el otro lado. No quedé apuntando con la conversación hacia dónde quería ir, pero no importa, no importa. Ustedes me saben escuchar o adelantan. Yo sé que muchos adelantan porque preguntan cosas que yo ya dije. ¿O no se entendió? Bueno. De ese grupo de Torinos Unidos de Argentina hay 3 o 4 personas a las cuales no les toca el Torino a otra persona que no sea yo. Dicho por ellos. No, no, no. A mí me lo hace el Tano. Se acabó. A mí me lo hace el Tano. Cuando todos modificaban a bomba eléctrica, bomba de nafta eléctrica, yo decía que no. Cuando todos modificaban encendido electrónico, yo decía que no. Y yo puedo justificar el por qué para mí es no. Si a mí, el dueño del Torino, que cada Torino tiene su nombre, pero bueno, no lo voy a decir, cada uno, primero para qué mencionar gente si no tiene importancia. Pero si el dueño de, vamos a decir, el fantasma era mío, el Torino. El dueño del fantasma me dice, Tano, te entiendo, valoro tu opinión, pero a mí armámelo con una bomba de nafta eléctrica. Perfecto, yo te hago el laburo, quédate tranquilo, que lo pones en contacto, la bomba va a trabajar. Es más, o me ha pasado, Tano, porque el Torino tiene 2 millones de virtudes, pero 5, 6 o 10 defectos que yo como torinista, como fanático del Torino, soy el primero en reconocerlos. Cuando salían de fábrica, completos, con todo como corresponde, muchos de ellos no se notaban. Por ejemplo, la bomba de nafta, más allá de estar
invertida, o sea que si pierde nafta, pierde para abajo, va a perder siempre para abajo, pero está con el diafragma trabajando hacia abajo. Arriba del distribuidor, ya ahí tenemos un problema grande. Y no solo eso, está al lado del múltiple de escape. Al lado del múltiple de escape. Cuando uno sale a acelerar, y sale a acelerar en serio, el múltiple del Torino de escape se pone rojo de en serio. Se pone rojo de en serio. A mí nunca me gustó que fumen en el auto. Nunca me gustó que fumen en el auto. Una vez, en uno de los tantos viajes que hice a Córdoba, llevé a un cuñado mío y, claro, yo como, al no fumar, nunca le di bola a si andaba o no el encendedor de cigarrillos, que uno no era otra cosa que una resistencia, que uno la presionaba, quedaba trabado, cuando saltaba ya estaba para prender el cigarrillo. A mí nunca me interesó que eso ande, no andaba. Bueno, le había pegado una viaba a la Torino. Dice, che, tengo ganas de fumar, no tengo con qué prender. Levantamos el capó, le digo, ahí tenés el múltiple. Se quemó la ceja, pero lo pudo prender el cigarrillo. Bueno, cuestión que muchas veces lleva una chapa que cubre la bomba, lleva una chapita que cubre la bomba, para que la temperatura del múltiple no evapore la nafta. Bueno, en las reparaciones, en los talleres, la chapita protectora o cobertora de la bomba de combustible se perdía, no la ponían, listo. En la zona andaba bárbaro, en invierno andaba bárbaro. En verano, cuando uno lo salía a castigar, se evaporaba la nafta. Varios me han pedido que le anexe, más allá de dejar la bomba mecánica, que le anexe una bomba eléctrica con una llavecita abajo del tablero. ¿Para qué? Para que cuando se ven en esa situación, prenden la bomba eléctrica y cargan el carburador o los carburadores si corresponde. En mi caso, yo 380W y GS no hago, así que siempre va a ser un carburador doble boca. Bueno, me decían, poneme una bombita eléctrica que cuando lo salgo a castigar, y no te conviene hacerle que le hagamos la chapita, cobertor, poneme una eléctrica para reforzar el suministro de combustible fresco. Y se hacía de esa forma, se hacía de esa forma. Obviamente quedaba en serie una bomba con la otra, como siempre estaba, llamémosle, mojada, hidratada, porque el problema de las bombas eléctricas es cuando se secan. Por ejemplo, esa gente que lo abusa, no la Torino, estoy hablando ya mecánica más acá en el tiempo, usan el auto netamente a GNC, después quieren que la bomba de combustible ande, dejaron 2 litros de nafta dentro del tanque y nada, ya la bomba no va a prender más, porque se quema, es así. Tiene que estar sumergida para bajar temperatura y tiene que estar trabajando en algún periodo de vez en cuando. Pero bueno, nada. Por ahí di algunas explicaciones de mecánica que no venían al caso. Pero bueno, nada. Son charlitas. Charlitas de taller. Como les dije, estoy viendo la caja, ya sé que van a decir, estoy cansado jefe, sí, pero es una de las pocas cajas que me han sido fiel en toda esta etapa, desde el año 2005 hasta ahora. Esta caja me viene dando resultado. La compré en Easy. Bueno, la idea es armar una caja secundaria de electricidad. Tengo la caja chiquita que muchos me elogiaron el tipo de cierre que le fabriqué. Bueno, a esta le fabriqué este tipo de cierre. Este tipo de cierre. Ahí uno le cruza un tornillo, un candado, y bueno. ¿Y
quería armar una caja secundaria, porque no es la caja primaria. Quería armar la caja secundaria de herramientas para electricidad. O sea, que quede una caja de service, una caja intermedia y una caja para ir a desarrollar trabajos verdaderamente interesantes de electricidad. Bueno, no sé por qué, pero quedó una 1713 Fiat, que esta sí se va directo al altar de las herramientas. Estoy viendo de agarrar un pacaud de pobres o algo para ir metiendo todas las unidades. Esas unidades, una vez que las tengo seleccionadas, las voy a lavar como corresponde. De hecho, hoy me apareció un video de un famoso youtuber limpiando sus herramientas con un cepillito de 4 años atrás, estoy hablando. Cepillito de acero, después con WD-40, después con una mezcla de no sé qué, con no sé qué, con no sé qué, hasta pasta de pulir, grano fino, bueno, no sé. Yo las herramientas las cuido, las amo, las quiero, basé mi vida en las herramientas, pero yo las uso, yo las uso. Eso que ha mostrado es más para un coleccionista que para un técnico. Pero bueno, no es cuestión de estar dándole tanta entidad a cualquier pelotudo que anda hablando, porque después se la creen y nada, hay que aguantar. Así que bueno. Pico del Oro Watford. Estaba sacando unidades a ver qué es lo que había dentro de la caja. Porque en algún momento o estuvo armada o intenté armarla. O bueno, vaya a saber qué es lo que pasó. Por lo que veo, si no estuvo armada, lo he intentado. Dado que hay mucha herramienta aislada. Acá veo una llavecita de 3 octavos que estuve buscando. Tengo obviamente otras. Pero no quiero que se me. No quiero que se me pierdan. Que me queden los juegos incompletos. Porque. Nada. Vieron cómo ellas son unidades irrecuperables. Esta es Germany. 13, 16, 7 octavos. Una de las primeras Stanley que tuve. Destornillador, segmento económico, Watford. La verdad que a mí me han dado buenos resultados. No me acuerdo con qué amigo lo hablaba. Uno de los destornilladores Pretul. Tengo los elencos mezclados. Una de las francesitas Robust de 6. Una vez me acuerdo que estaban tan baratas en Easy que compré 5 o 6. Debo haber comprado. Sinceramente, jueguito de llaves Torx de la marca Ruhlmann. Y quiero, bueno, este año quizás ya se haga un poco difícil, pero quiero comenzar el año que viene con ya sabiendo qué hay en cada caja, qué no hay, qué falta, qué sobra, y llevar algunas herramientas que por ahí están faltando al segundo taller, al taller que tengo con mi sobrino, el taller CLP. Bueno, ahí se van a desarrollar varios proyectos que verdaderamente si mi sobrino no estaría en tanto... Voy a retractarme de mis palabras. Si mi sobrino no estaría con tantos temas de estudio, o sea, que tuviese un poco más de tiempo libre, ya hubiésemos llevado adelante varias cosas que están pensadas hacer ahí. Después, bueno, es un espacio que yo quiero que quede equipado para él. Yo quiero que quede equipado para él. Eso todavía ni se lo dije. Pero más o menos sabe. Yo le voy a decir, si un día el Tano se muere, vos simplemente cerrá acá, quédate con la llave y este es tu taller. Así no. Pero bueno,
bajón dominguero, hablamos de todo un poco. A ver si les cuento lo que me pasó hoy. Y es una Stilson una Stilson de 14, no 12. Una Stilson de 12 en la caja de electricidad, Tano. Sí, sí, porque a veces hay que ir a sacar alguna bomba elevadora y se necesita. Entonces, bueno, como no molesta. Sí es una unidad pesada, por ahí se podría reemplazar por algo un poquito más liviano, pero al tener cubiertas las necesidades en las otras cajas, es lógico tener esta acá. Porque tenemos una muy buena apertura para trabajar con uniones dobles, incluso hasta 1 pulgada. No es raro ver bombas, estamos hablando en lo domiciliario. Si fuese consorcio debería ser más grande a la fuerza. Pero cuando se trata de un consorcio uno va preparado para consorcio. No es raro ver, como estaba diciendo, bombas instaladas con uniones dobles en 1 pulgada. Que generalmente salen rápido, no hay ningún tipo de problema. La Pico del Oro Watfow aislada, esta la he dejado netamente para lo que sería una unidad aislada. Ya he desarrollado la propuesta que me habían hecho. El desafío era saber si una Pico del Oro aislada rendía lo mismo que una Pico del Oro de acero cromo vanadio Watfow. O sea, una unidad, las tengo que tener dando vueltas. Estuve ordenando agrupando un poco unidades. Justo quedó abajo de todo. No se descarta que se caiga el tarrito con nafta que preparé. Bueno, un amigo me había propuesto o me había consultado si daba el mismo resultado esta que esta en plomería. La respuesta es que sí, da el mismo resultado. Lo que pasa que yo intuyo que querés con una cumplir las dos o abarcar las dos áreas. Es dificultuoso porque la plomería es media rústica y corres el riesgo de romper la aislación. La unidad se la banca perfecto, no tiene problema. A mí lo único que me faltó, pero me convenció ampliamente que rinden lo mismo, fue un haciendo fuerza en la vida real, que si bien yo no lo di por bueno, pero hubo situaciones, incluso acá se ven las manchas de Hidro 3, hubo situaciones donde la unidad no fue un haciendo fuerza en la vida real, pero se acercó y se acercó bastante. O sea, la exigí y verdaderamente, más allá de ser aislada a 1000 volt, dio resultado bárbaro. Destornilladores PH1, estos son de la marca Interelec. Los había comprado en aquella oportunidad donde dije, bueno, vamos a armar un elenco de herramientas económicas para que el técnico que recién comienza pueda acceder, me acuerdo. Todavía no estaba la movida Watfow, no estaba la movida Jadever, no estaba la movida, todas las que vinieron, la Santísima Trinidad, porque incluso hubiesen sido más económicas de lo que yo gasté, pero en el momento eran muy accesibles. Incluso había pedido presupuestos de las herramientas de las marcas Sika. Yo pensé, digo, bueno, orientadas al electricista deben ser una opción bastante económica, bastante accesible para las tareas. No, todo lo contrario. Se volaron mal. Pero bueno,
francesita de 6 pulgadas, siempre útil, siempre útil. Vamos a poner en este caso un alicate Inco del segmento liviano, 180 milímetros, línea antigua, está limpio, ¿sí? Igual le podemos pegar una limpiecita. No sé si notaron, pero yo sí. Vieron que había un muchacho mexicano que andaba comprando herramientas, pero en las ferias, en los tianguis, como le llamaban, lo escuché nombrar así. Bueno, en las ferias, en las ventas de garage, el mexicano, fanático de las herramientas, pero compraba cosas que yo no haría, porque no. Ustedes saben cómo creo de las energías. Eh, Compraba cantidades industriales de herramientas, mecánicos que se retiran, venden todo a 2 mangos. El tipo las vendía, sabe un montón. Yo estaba suscripto a su canal, no tuve problemas con él, quédense tranquilos, está todo bárbaro. De hecho, le comenté alguna vez, me respondió la mejor. Pero un día me empiezan a llegar notificaciones de un canal, Luis o no sé cuánto, cantando tal tema. Digo, me debo haber suscripto en alguna de esas madrugadas de insomnio, porque yo duermo 3 horas como mucho. Me debo haber suscrito por algo, pero no lo tenía. Y sigo buscando, quedo ahí. Sigo buscando en YouTube. A otro día me aparece Luis o tanto canta tal tema. Me llamó la atención, ya lo miré con un poquito más de detenimiento. Digo, ¿en qué momento me suscribí a este canal? Bueno, lo dejo así. Ya me voy a acordar y por ahí me arrepiento de borrarme. Bueno, un día dije, estaba mirando contenido, ya había visto el contenido de Gregorio 3 veces y media. Eh, Estaba mirando algunos videos de cuando el youtuber que muestra herramientas se creía que se las sabía todas. Dije, bueno, voy a ver el video del muchacho mexicano. Busco el canal, no me aparece, no me aparece, no me aparece, cazando herramientas, no me aparece, cazando herramientas, no me aparece. Digo, ¿qué? ¿Hay bronca conmigo? Cambió su canal de herramientas a cantante de, no sé, temas propios. No conozco ningún tema. No digo que cante bien o que cante mal. Yo, en una época, los que me conocen saben que bueno, estoy viendo a una profesora, no se dice fui cantor, porque eso es algo que no se deja, ya está en uno. Es como decir yo fui, no sé, futbolista. No, seguís siendo, no estás en estado de por ahí jugar, ejercer, no sé. Bueno. A mí en una época de mi vida la voz me abandonó. Yo creo que fue producto de haber ganado algo de peso y yo se lo expliqué. Después se lo asocié a algo emocional. Yo en una época de mi vida cantaba muy bien. De hecho teníamos un grupito. Yo que éramos un trío. Bueno, un trío en el buen sentido. ¿Acaso hay otro? Nada. Creo que les he contado de Dobler. Dobler lo van a asociar a Leo, el arquitecto con el que quedé mal, que prácticamente lo vi criarse por culpa por mediana culpa de Calderita y la mitad de culpa mía. El padre, músico y luthier, él fue el que me arregló mi primer guitarra. Eh, Estábamos la adolescencia es una edad que yo a veces veo a los pibes en la casa de donde voy a hacer trabajos y demás, y los veo echados, jugando a la play, encerrados en su habitación, y digo, ¿cómo están desperdiciando el tiempo estos pibes? ¿Cómo están desperdiciando el tiempo estos pibes? Miren que yo, como tantos de ustedes, a esa edad,
Mi adolescencia comenzó a los 12. Eh, era más las horas que estaba afuera que las que estaba dentro de mi casa. Dentro de mi casa. En mi casa dormía y comía, dormía y un ratito y ya estaba haciendo cosas. Y todo lo que se podía aspirar a aprender en aquella época, uno lo quería aprender, uno lo quería hacer. Yo quería entrenar, yo quería cantar, yo siempre tuve la habilidad para el canto. Pero claro, en una época de mi vida me alejé del gimnasio. Bueno, y noté que al poco tiempo empecé a perder la voz. ¿Por qué me alejé del gimnasio? Ya las peleas que uno hacía, cada vez estaba más comprometido con gente más, más profesional, gente que se pegaba y sabía pegar y sabía aguantar. Y no les digo el dolor, porque yo he soportado golpizas de muy chico, de un tipo de mi edad, que era mi padre. No era tanto el dolor físico, era que no me toquen la cara. Ah, porque el tipo era el modelito. Y claro, yo no usaba anteojos, ojos celestes, pelo largo. Digo, no, esto me están dejando todos los sábados con un ojo negro, entonces no da. Y bueno, me alejé un poco del gimnasio, gané un poco de peso. Inmediatamente fui perdiendo la voz. Hablé con una profesora de canto, me dijo que no se lo atribuye a eso, se lo atribuye al haber perdido músculo. Eh, bueno, ustedes saben que a mí la única manera de hacerme callar es poniéndome una cinta en la boca y nada, y darme un par de vueltas porque yo hablo hasta dormido. Así que bueno, estoy viendo si de a poquito me dio unos ejercicios. eh, Abusé de la primer clase gratis, como ella le llama. Me dio un par de ejercicios para hacer, pero no me convenció. No me convenció algunas cosas de su técnica de vocalización, respiración y demás. Muchos dirán, como dijeron un par de amigos míos, lo que pasa es que no te gustó la mina, si no ibas igual. No, quiero que si yo pongo el billetazo me cierren los conceptos. Está bien que hay mucha pedagogía nueva en lo que es todo, lo que ha sido la evolución en todo ha evolucionado. Otra de las cosas que no sé usar, nunca la usé y no tengo idea, es la inteligencia artificial. Me gustaría ver qué onda con eso. Y por ahí después, mis hijas hablan todo el día con eso. Y tienen 8 y 9 años. Y hablan todo el día con la inteligencia artificial. Yo la verdad les pregunto, ¿pero qué es? ¿Una aplicación? Lo que sí... No, lo voy a dejar ahí. Porque si preguntan quién es Larry Gato Tools, no le va a gustar. Me tenté. No, no le va a gustar a determinadas personas quién sale como Larry Gato Tools en inteligencia artificial. Pero bueno, son cosas que todo tiene un contexto, ¿no? Pero bueno, nada. Yo estoy poniendo unidades porque ya las tengo visualizadas, cuál quiero poner, cuál no, pero ustedes no están participando. Pero más o menos ven lo que agarro y nada, son unidades que ustedes ya conocen, ya han visto. Nada más que bueno, la estoy reagrupando porque probablemente en alguna charlita me salí de lo convencional. Me salí de lo convencional. Decidí desarmar algún elenco y después con el ímpetu de subir el video porque tarda y tengo un wifi de 600
600 megas, una cosa así. Y se paga así también, pero tarda. Y una vez que sube, me lo tardan en aprobar y todo el quilombo. Nada, pero bueno. Acá en el taller es un poco, tengo también wifi, pero es un poco menor. Lo subo desde mi casa. O sea, cuando ustedes lo ven es porque yo ya estoy en mi casa. Pinza para electricista Word Pro de alta palanca, que tiene el segmento para tirar con la cinta. Está orientado al montaje eléctrico, vamos a llamarle. No es aislada a 1000 volt ni a palo, ya lo saben eso. Lo que noto que no tiene los topes de carrera en la mano, como para, bueno, no deslizarse de más y llegar al contacto con la corriente a la mano. Pero bueno, al no ser aislada, está justificado no trabajar con tensión con esta herramienta. De todas maneras, esto para mí es un lujo asiático. Ya todos saben cómo comencé a trabajar con la electricidad y aislantes de estos, verdaderamente hasta 380 volts se puede trabajar bárbaro, espectacular. Yo no tengo problema. De alta palanca, la debo haber mostrado, probado, la he utilizado varias veces. Pero bueno, quedó en una caja que estaba medio en stand-by. La vamos a poner. Y la vamos a poner junto a la Tramontina Master. Una de las que tengo. Esta es en 8 pulgadas. La que puse es la Word Pro de 7. Y le tenemos que buscar un elenco a la Brmen, que si bien ha tenido su toma de contacto, no le encuentro diferencias, o sí le encuentro diferencias, mejor dicho. No le encuentro diferencias al momento que las dos logran cumplir la tarea. Pero si me tengo que quedar con una de las dos, si me tengo que quedar con una de las dos, con la Wembley o con la Bremen, me quedo con la Bremen. Para mí tiene detalles de calidad incluso superior. Se podría comparar, y no me peguen, vamos tranquilos. La Wembley o la Bremen House están muy por abajo de esta. Están muy por abajo de esta. Lo invito a cualquiera a que lo compruebe. Ya está, yo ya lo probé y soy un convencido de lo que digo. Si no, no lo diría. Pero bueno, cada uno sabrá. La Wembley es confiable. No son unidades que a mí me hayan enamorado particularmente. De hecho, vieron que di con el distribuidor de Bremen. He comprado los tubos, compré el mango de fuerza, compré la llave para frenos de nueva generación. Compré varias cosas, Bremen. Y a la vez en su estado vi publicadas herramientas Wembley. Pero no me han seducido, no me han seducido. Ahora, si publicase Bremen House, por ahí las compro. No lo tengo acá, sinceramente no lo tengo acá, lo dejé en mi casa, pero tengo el juego, el elenco de herramientas Watford, de herramientas pinzas Watford. Pico del oro, alicate frontal, pinza de punta de multifunción, alicate universal, que tanto lo busqué, a la pinza universal, tanto la busqué, la logré encontrar de la manera más inesperada. Y dos mini pinzas que verdaderamente son esto. Es comparable la calidad a esto. No hay pinza, para mí no hay pinza más linda en cuanto a mini pinzas que la de la línea Crossmaster. En este caso, sí han superado a lo que era la Crossman. No siendo de esa forma en pinzas de
de uso, llamémosle, estándar, en pinzas de 6 pulgadas para arriba. Espero ser claro. Pero bueno, vieron cómo es. La idea es formar un elenco. Acá tengo un PH3 aislado. Se necesita a veces. Hay que tener siempre una cajita preparada como para salir a hacer tareas y demás. Pinza de punta. Le vamos a dar a la... Quería poner la Blackjack. Si la veo, la tuve en la mano hasta recién. Acá está. Quería darle una oportunidad a esta Blackjack. Si bien yo ya la probé, pero es una de las unidades que tiene la particularidad que es un poco un modelo más nuevo. Tiene la particularidad que es un modelo más nuevo. Vieron que las Blackjack vienen con esos grip medios pinchudos, que a mí no me molestan en absoluto. De hecho, me dan cierto dominio sobre la herramienta, cierta seguridad que no se va a escapar para ningún lado. Bueno, esta es lisa, porque hay algunos que les duele las manitos y bueno, utilizan este tipo de herramientas lisas. Me seduce más llevar esta porque está floja, está linda, está para trabajar. Esta está un poquito dura. Observen que está sangrando un poquito de óxido. La vamos a sumergir un cachito en nafta. Un cachito nomás como para que le llegue a las arterias. No vieron lo que hice. Eso está mal. ¿Sí? Yo le hago sangrar ahí un cachito. Entonces va limpiando. No es nada que ustedes no sepan, sino que bueno, es una charlita de taller. Y bueno, como dije siempre, la propuesta fue, mientras yo hago, charlamos. Hoy me ha pasado una situación para el segmento Trani está loco, yo tenía razón. Debe tener su explicación. Para mí obedece a los fenómenos que estamos acostumbrados, lo digo, en el sentido de Coquito, yo... Coquito viene poco al taller, pero viene. Y ustedes, que les cuento. Acá todos saben que yo vengo diciendo hace bastante que hay duendes. Está comprobado por mí y por gente que conoce del tema. Estoy sumergiendo un trompito inco porque verdaderamente estaba engrasado en nafta. Este lo tengo que rotar con el que tengo en otra caja para que queden los dos inco en la otra caja y sacar ¿cuál es el que tengo en la otra caja? Los Watchbow no. Bueno, tengo los dos, tengo el Philips y el plano, pero tengo el Philips Inco y el plano tendría que ver, pero quiero tener el elenco como corresponde. Después lo voy a rotar de una caja para que quede como corresponde. Bueno, soy un tipo que puede manejar de una cosa a la vez. Esto es así. No, nunca pude manejar y hablar por teléfono. O les cuento la experiencia o limpio herramienta, agarro herramienta. Para no olvidarme. Qué bien que van los destornilladores Watchbow. Entre paréntesis y en serio. Estos son los de la primera generación que yo tuve contacto. Están dando vuelta los que ya vienen con un grip un poco más liso, con un mango un poco más liso. Y ya en acero S2, con las cualidades y las desventajas que tienen sobre el de cromo vanadio. Yo estos los he usado en todo lo que se ha atravesado y observen el desgaste que yo le pongo la mano como si a mí me diera algún resultado, pero no soy de los que le da resultado. Mi teléfono no tiene esa función.
Bueno, a lo que voy. Son destornilladores que vienen trabajando y trabajando y trabajando y no sufren desgaste. El desgaste, el desgaste inexorablemente va a aparecer en algún momento, porque yo les muestro, hoy estaba viendo con esto del altar de las herramientas y demás, destornilladores de la línea Paco, verde, estuve viendo, son míos, de 0 kilómetros, y observen cómo está esta punta. Y yo la usaba para apretar y aflojar tornillos. O sea que el desgaste va a existir siempre. El desgaste va a existir siempre. Hay que tratar de que ese desgaste sea lo más prolongado en el tiempo posible. Pero bueno, ya dejé la caja de costado, les voy a contar lo que me pasó. Bueno, vieron que los fines de semana en mi casa se quedan mis hijas, yo me levanto temprano, ellas duermen, vengo de una corrida hasta el taller, si no dejé alguna moto en mi casa, vengo, busco una moto, la llevo, la dejo en la primera entrada y después, una vez que se despiertan, voy a comprar para el desayuno, porque por ahí soy un padre así, qué sé yo. Tal que le gusta, tal que no le gusta. Por ahí compré facturas y justo querían desayunar pan dulce. Bueno, no sé. Les doy un pequeño mimo. Que muchos me dicen, no seas tan así, porque después... Bueno, qué sé yo. A mí me decían, en casa hay fruta. No había fruta, estaban las peras podridas, la banana negra. No quiero que mis hijas pasen por esa situación, pero no me voy a ir tanto por las ramas para que bueno, no se haga interminable, porque ya veo que se están yendo todos. Ya veo que se están yendo todos y por ahí con justificada razón, no sé dónde dejé. Ah, sí, sí. Mientras no se haya volcado, no va a haber problema alguno, no. No, está acá, está todo controlado. Lo que pasa es que a veces tengo comportamientos duendes. Un profesor de psicología que lo tuve en determinadas áreas decía los famosos comportamientos duendes. Incluso creo que Gregorio ya hizo un video hablando sobre eso cuando yo en algún momento lo he mencionado. Bueno, resulta que anoche no dejé ninguna moto en mi casa porque tuve la percepción de que podía llover y nada, acá por ahora tengo lugar, tengo las motos mías, las motos de los clientes. Y bueno, vine a buscar la moto. Yo mis motos la dejo con la llave puesta. Ahí arranca la historia. Yo a mis motos las dejo con la llave puesta. ¿Por qué? Porque me subo, pongo contacto, aprieto el botón o la pateo en caso de que amerite y me voy. Paralelamente, tengo escondida, se lo hice a todas las motos, incluso en algunas me olvidé de avisarle al dueño y después la encontraron, una llave de un punto tirador, o la que se conocía como llave tipo Mercedes-Benz, punto tirador, que si la llave no está, uno tira del punto tirador y puentea determinada área del encendido para que con la patada, el arranque a pedal, la moto arranque. Obviamente, para poder usarla, no tiene que estar con la traba de dirección. La traba de dirección no la pongo en la calle por una situación elemental que cuando las ratas se la quieren llevar, la hacen pelota para romper el pernito, que no saben ni siquiera dónde ni cómo funciona, pero bueno, no le pongo la traba y menos adentro del taller. Entonces, ya ha pasado en otras ocasiones que la llave de la moto no está puesta. No está puesta, no está puesta. Cierro el paréntesis que no abrí diciendo que con esa llave yo puedo habilitar el encendido. Lo que no me van a funcionar son las luces, la bocina, el cuentavuelta. Bueno. Miro la moto
le falta la llave. No está puesta la llave en el tablero, no está. Miro en el tablero de la moto me refiero. Miro en el banco, no está. Yo recordaba perfectamente que la había usado en la noche. Llegué, la paré, corté con el cortacorriente, pim, pim. Cortacorriente es un decir que decíamos los de mi época, con el punto tirador, pum, corté, listo. Dejé la llave puesta, me fui a mi casa. Hoy, en la mañana, vengo al taller, me siento en la moto, tiro la mano para poner en contacto. No está la llave. Me bajo de la moto, miro arriba del banco, no está. Miro en el tablero donde yo suelo colgar las llaves, no está. No la busqué demasiado, dentro del taller no la busqué demasiado, porque tenía miedo que se despierten mis hijas se despiertan, no me encuentran, se preocupan. Yo por ahí, al ser fin de semana, no ando con el celular encima, bueno, tenía que volver rápido, dije, bueno, si de todas maneras le habilito el contacto por otro lado y me llevo la moto. Bueno, listo. No tardaron en despertarse mis hijas, tranquilas, hola papi, que esto, que lo otro. Le digo, voy a comprar una factura. Sí, listo, yo quiero esto, listo. Sigo con el sistema de punto tirador. Lo que pasa que llegando a las esquinas no tenía bocina, no tenía luz de giro, no tenía nada. Andaba 50 vueltas. Pero la moto, uno le tiraba el contacto, pateaba y arrancaba. No sé si me explico, si no, bueno, les hago un dibujito. No tenía la llave, no estaba la llave en la moto, no estaba. Voy a la panadería que se llama de Miluné o algo así, ahí a Gaona y Dolores Prats, 50 metros para el lado de Fasola. Los que son de acá de Aedo conocen. Y si no son de Aedo, alguna vez escucharon hablar, capaz, digo. Bueno, la pago desde donde tengo la llavecita, pin, compro, sigo sin la llave. El instinto es meterse la mano en los bolsillos. No está. No está la llave. Yo ya sé por qué no está la llave. Esta es la parte de dicen, ¡ay, le agarra el brote místico! Este muchacho está para el chaleco de fuerza. Hay que internarlo. Por eso tiene razón. El otro, el pelado tiene razón de lo que anda diciendo, que está loco. Llévate este paquete para Mendoza, porque, si lo digo, es porque fue mi realidad. No gano nada con falsear una historia. Ay, anduve toda la mañana sin la llave, cortando el contacto de la moto mediante el punto tirador y poniéndola en marcha con la patada porque no tenía la llave. Le venía dando, en una le venía dando, me acordé que no tenía bocina, desaceleré, vieron cómo son los motores 4 tiempos, que uno le deja el cambio puesto, baja la velocidad al toque. Porque no me andaba la bocina. O sea, yo lo que hice es un sistema que me habilita el encendido, pero no todos los accesorios. Bueno, y fui para un lado, y fui para el otro, y fui a la verdulería, y todo con el mismo sistema. Incluso voy a la estación de servicio, cargo nafta para la semana, que esto, que el otro. Decidí que esa es la moto que voy a utilizar en la semana. No para ir a José Sepaña, palo, sino para lo que tenga que hacer por acá. Se hacen la 1:30. Yo tenía que esperar en mi casa al muchacho Lucas, que tenía que venir. Bueno, de casualidad, él guarda su camionetita. Él tiene un camión, una 1114, y tiene una Sabeiro. La guarda enfrente de mi casa, donde muchos recordarán o muchos asociarán es la casa que fue del viejo Jiménez, quien me daba trabajo a mí de peón, después me dejaba solo en las obras. Vive Eliana con su pareja, sus hijos. Y él le alquila a una especie de losita que hizo el viejo Jiménez
le alquila para que guarde la camionetita ahí. Me tenía que venir a mi casa. Les estoy narrando en ese escenario. Tenía que ir a mi casa a llevarme sencillo. Y hablamos ayer por teléfono. Me dice, Tano, mirá, mañana yo voy a ir para allá, para José Cepaz. Paso a buscar la camionetita. Si vos tenés algo que mandar para que no lo andes cargando vos, avísame. No, le digo, tengo que llevar un par de baldes, cucharines, llana, todo para lo de la cerámica, qué sé yo. La cortadora, pero vieron que ahora se corta todo con disco. Pero igual es bueno tenerla. Me dice, bueno, yo paso mañana antes de ir y te habilito un billetazo. Dale, genial. Bueno, se hicieron la una y algo, y yo no me podía ir porque este muchacho iba a pasar y no iba a estar. Y bueno, yo le firmo un recibo, me da, listo. Le doy las herramientas, no me podía ir. Pero tenía que ir a comprar algunas menudencias que faltaban para el almuerzo con mis hijas. Bueno, este muchacho 1:30 vino. Vino, hicimos toda la maniobra que había que hacer, hablar, ponerlo a punto de algunas cosas, cómo lo ves al viejo, porque se pudre a veces, no conmigo, a mí, nada. Se pudre entre la madre y él, hablamos 2 o 3 cosas. Le digo, ahora el laburo va a ir por acá, va a ir así, me dice, bárbaro, tipazo. La gente de Aedo lo debe conocer, Lucas, Camión 1114, ya saben de quién estoy hablando. Tipazo, la verdad, un tipazo. Ha demostrado ser un tipo muy correcto, gran persona. Muchos dirán, ¿cómo puede juzgar gran persona? Los pelos blancos no vienen solos, o sea, pasan años. Uno conoce a la gente. Bueno, viene Lucas, qué sé yo, se termina la situación, se va a 1:30. Yo quería que venga pronto para ir al chino donde me gusta ir en Fasola, de paso cargar nafta, pero ya había cargado en la mañana. Entonces no me preocupó porque yo voy a la ESO, ahí donde nos juntábamos con Rocky y toda la banda de descarriados a tomar café. Si no, tengo la IPF acá a 5 cuadras. Pero tengo un problema ahí con uno que está de encargado, que cuando yo lo conocí era playero. Ahí hay una situación de pollera de antaño. Bueno, volvé al punto, Tano, porque vos te vas. Bueno, como les estaba diciendo y les refresco, yo seguía andando con la moto sin llave, con el punto tirador para prenderla, o sea, para habilitar el contacto, patearla que arranque. Cuando llegaba al lugar, cortaba desde ahí el encendido. Muchos van a decir, ¿y el stop rojo del manillar? ¿Lo tenés? No lo tengo. Lo pegué con la gotita. Porque me dijeron, o la vida me enseñó, que cuando te cortan en un control te la apagan de ahí. Entonces yo le mandé la gotita. Queda siempre prendida. No la apago de ahí. Además, no se podría utilizar eso sin la llave. Eso es para usar con la llave. Yo lo que hice fue un puente en un área del encendido que habilita el contacto y hay chispa para que la moto arranque. Lo que no tenés es arranque a botón, no tenés bocina, no tenés luz de giro, no tenés luces, no tenés nada. Listo. Se va Lucas, yo quería ir al de Fasola porque está la china que me gusta, hay mejor precio, va avanzando la historia ahí un poco también, cosas de viejo. Pero ya vi que se me hacía tarde, entonces voy al de primera junta y vuelta de obligado, que cierra a las 14, a las 2 de la tarde. Se llama Damián, el chabón, va. Cuando uno transfiere, el alias es Xiaoping Sen. Xiaoping Sen. Ese es el alias, se llama Damián.
Y yo le dije, le digo, loco, ¿Damián qué es? ¿Una traducción de tu nombre o te vieron cara de Damián y te dicen Damián? Porque yo te veo cara de Pablo, te voy a decir Pablo. No, amigo, siempre jodiendo, amigo. Listo. Compro, a todo eso llego, apago la moto del punto tirador, entro, compro lo necesario. Yo sentía una presencia rara. Miro así, un borracho, pero vieron de esos borrachos que lo sorprendió la mañana y ya estaba por irse para su casa. Ya estaba por irse para su casa, pero decidió comprarse un poco más de bebida antes de irse, qué sé yo, siguió. Yo sentía que me miraba, yo como ando medio perseguido por el tema de la situación, digo, no vaya a ser que me busque pelea este chabón y se va a pudrir y ya había visto. Bueno, compro, pago, habilito el punto tirador, créanmelo por mis dos hijas, se lo juro, y Coquito. Habilito el punto tirador, miro, estaba la llave puesta. Estaba la llave puesta. Pero no puesta como uno la pone. Yo, que se lo hago hacer a mis hijas, le hacen un cordoncito. Un cordoncito. Y generalmente uno lo pone y pone la llave, la para, la saca y se va. Después la pone, apareció la llave puesta sola, y no con el cordón suelto, con el cordón como ser... Les voy a mostrar para que sean una idea. Imagínense que este es el cordón. Acá en el extremo tendríamos la llave. Vamos a... Miren, acá tengo una, por ejemplo. Miren, no, tengo un ejemplo para mostrarlo. Bueno, esto me lo hacen mis hijas, se ensucian el taller. Generalmente uno pone, habilita, aprieta el botón, arranca y se va. Yo toda la mañana sin la llave. Esta llave no es de esa moto. Cuando salgo del chino de primera junta y vuelta de obligado, estaba la llave puesta. Pero no puesta así. Imagínense que este es el manubrio. Bueno, le había pasado esto así, esto así, esto así y esto en el tablero. Así, en esta posición. Como para que no se pierda, como para que no se caiga. La llave nunca había estado en la moto. La voy a colgar de nuevo en el tablero por la duda. La llave nunca había estado en la moto. La sorpresa mía fue gigante. Fue gigante. Y como eran las 2 de la tarde y la hermana del denominado chino Damián estaba entrando a los cajones, un changuito, un par de bolsas de carbón, le digo, che Damián, ¿qué pasa amigo? ¿Qué pasa? Che Damián, ¿no me haces un favor? ¿Vos tenés cámara ahí afuera? Sí, tengo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? No, ¿me haces un favor? ¿Ponés la cámara? ¿Podés rebobinar la cámara vos? Sí, amigo, sí, mirá en mi teléfono. Poné de cuando yo llego. Se ve yo llegando, en un momento no se me ve, pero no sé. Instintivamente yo soy un tipo de costumbre. Y estaciono en el mismo lugar. De hecho, cuando vayan a un lugar y hay siempre la misma mancha de aceite en el mismo lugar, es que estuve yo estacionando alguna moto que sangraba un poquito de aceite. Me dice, ahí está. Pónganle que eran 2 menos cuarto. Cuando yo llego con la moto, la paro ahí, pongo la muletita abajo, corto la moto del punto tirador.
En la cámara no se ve el borracho, no se ve el borracho. Le digo, ¿vos podés agrandar la parte que se vea el tablero de la moto? No sé tanto, amigo, me decía el chino. No sé, vamos a ver, agranda, agranda, agranda. No les voy a mentir, no les voy a decir que no se veía la llave, pero tampoco se veía. Y se ve cuando yo vuelvo a la moto y sin poner nada, la llave estaba. Le digo, no te explico lo que está pasando porque no lo vas a entender, es largo, pero nada, te agradezco, te agradezco. No, amigo, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, cuestión que apareció la llave puesta sola, sola, en el tambor de arranque. Cuando llego a mi casa, preparo el almuerzo, digo, voy a guardar la moto, vengo al taller, guardo la moto, que esto, que lo otro. Siento como que algo sale de abajo, es difícil de explicar, de abajo del tanque de... Hay una área donde va la filtrera del carburador, está el bloque del motor, está el carburador, las dos cachas, que queda bastante espacio entre todo ahí. Y siento como que no sé cómo decirles, una personita sale de ahí corriendo. No les digo, no me tomen tanto por loco, que haya estado ahí todo el tiempo, pero que el duende tuvo algo que ver con el tema de la llave, eso se los aseguro. En la filmación se ve la moto sin la llave o no se ve la llave, pero se ve claramente cuando yo llego y no está, no corto del tablero, corto de abajo, y se ve claramente cuando miro y digo, eso se ve claramente. Muchos dirán, ¿por qué no lo filmaste? No llevé el celular, sinceramente no lo llevé. Al ser, domingo, mis hijas en mi casa, pagar en efectivo, que no necesitaba hacer transferencia, ¿para qué voy a llevar el celular? De hecho, yo iba rápido porque ya iba a cerrar y porque necesitaba comprar un par de cosas para hacer la comida al mediodía. Así que bueno, esa fue una historia que el que la quiere creer la cree, el que no la quiere creer no la cree, pero verdaderamente me asombró. Esta es para la sección de El pelado tiene razón. Sección del canal que hemos dado en llamar de esa manera. Cuando yo cuento casos así y... ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué? No sé. Yo les aseguro que estuve todo el día toda la mañana sin la llave, habilitando y cortando el contacto desde el punto tirador y poniéndola en marcha con el arranque pedal, mirando el velocímetro, mirando el instrumental, porque uno tiene la costumbre de mirar el instrumental, y que vio una moto, una RX, una Corben, una FZ, sabe cómo es que está el instrumental y la llave. La llave nunca estuvo, o sea, la llave nunca estuvo. No sé, no obedece a ninguna lógica. Estos son temas que el que quiere creer cree, el que no quiere creer no se lo puede obligar. Pero bueno, que soy sincero en los que les digo, soy sincero. A mí la verdad no les digo que estoy acostumbrado a ese tipo de situaciones, pero ya no me desesperan tanto como era antes, que me quedaba pensando. Ya estoy medio acostumbrado a que esas cosas se dan. Y
son factores comunes de este taller. Eso sí. Pero ahí les tiré una para el segmento El pelado tenía razón. ¿Qué va a ser? Bueno, gente, espero que hayan estado bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. A margen de esto, no me acuerdo si había alguna otra cosa que hablar. Voy a comprar, en tanto y en cuanto me avisen que llegó, el juego de pinzas multifunción, pinza de punta, alicate y pinza universal, pero de la marca Jadever. Yo ya, como dije en el video que hice sobre el elenco Watford, que tan contento compré, yo ya podría tener completo ese elenco, la universal, el alicate, y en esta me vino la de punta. Yo ya podría tener completo ese elenco, pero es desnudar un santo para vestir a otro. Comprar todo el elenco Watford es redundante. Entonces opté por comprar el Jadever. Todos dicen, todos van a decir, es lo mismo, son iguales, bla 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 bla. Pero hay unidades que no son iguales. Prevalece un ítems por sobre otro. Hay que estar finito en el tema de las herramientas. Yo sé que no difiere mucho en la mano del que necesita usar una pinza esta, de una Watford o de esta. El que necesita usar una pinza utiliza cualquier pinza. Pero si le queremos dar un marco de seriedad, si se quiere, porque es difícil hablar de seriedad después de la historia que les conté, pero es la realidad que yo vivo y ustedes saben que me gusta ser sincero y contarle las cosas. Si uno le quiere dar un marco de seriedad a la toma de contacto con una herramienta, es importante saber diferenciar las pequeñas diferencias que puede haber entre esta unidad y esta, por ejemplo. Aunque todos digan que es lo mismo, con distintos colores, para la mano sensible a las herramientas, sensible en el sentido de que me la pasan con los ojos cerrados y yo sé cuál es, yo prefiero buscar esa seriedad en el campo de las herramientas, hablar con fundamentos y con profundidad en las devoluciones, y no agarrar y subir una foto de una Pico del Oro de 16 pulgadas al lado de un flexible de media diciendo, por si queda flojo. Yo sé que eso es una humorada como las tantas que hacemos, pero viniendo de la mano de cualquier pelotudo, a veces no le resta seriedad a lo que uno viene tratando de profesar a lo largo de estos 4 años y ya 4 años y 10 meses. Ya vamos para comenzar la 5ª temporada. Y nada. A veces yo atravieso temas o me meto en arterias o bueno, que le restan un poco de seriedad al canal. Pero cuando se trata de herramientas a mí me gusta que las devoluciones sean serias. Si hay una mínima diferencia entre una unidad y otra, me gusta que la sepan. De todas maneras, yo las iba a comprar de la misma manera, las disfruto de la misma manera. Y bueno, es así. Qué sé yo. Es mi modo de pensar, es mi modo de... Por ejemplo, estos tubos, los Germany, que no son made in Germany, obviamente, han dado un resultado
espectacular. Yo desarmé todo el tren delantero del Torino, de la banana. ¿Por qué? Porque ahí no me importaba si se rompía, se cortaba una rosca, si se cortaba un extremo, si se rompa lo que se rompa, no me importaba. Yo quería probar el tubo. El de la TSX, que es la coupé que estoy armando, lo traté con un poco más de cariño. O sea, lubricando todo antes de comenzar a desarmar y los protocolos correspondientes, ¿no? Bueno, a lo que corresponde para el desarme prolijo, recurriendo lo menos posible a la amoladora de determinadas arterias del tren delantero. Sé que hay mucha gente algunos amigos suscriptos al canal esperando videos del Torino. Bueno, videos del Torino por ahora no va a haber, así que si se quieren borrar, están en todo su derecho. Después, bueno, para los que me dicen, el que, el que putea carece de argumentos, el que putea carece de argumentos. Yo rara vez puteo, por ahí utilizo malas palabras, pero estipuladas por gente, malas palabras. O sea, yo puedo hablar como un profesor o puedo hablar como un mecánico de barrio y decirle pelotudo a alguien. Me parece una manera de simplificar las cosas. Yo podría decir que mal veo que determinada persona haya agarrado una pico del oro de extrema calidad para apretar o aflojar un flexible de media. Yo lo veo paupérrimo, carece de conocimientos y verdaderamente si quiso hacer un chiste le salió mal porque hace quedar mal a la empresa. Porque utilizan la herramienta de alto fuste para esa pavada. Yo podría decir eso. Corremos el riesgo de que muchos no entiendan, que se pierdan a la mitad de lo que estoy diciendo. Y además eso es una manera de resumir todo eso diciendo es un pelotudo. La verdad que un tipo que agarra una pico de oro de 16 pulgadas por si se queda perdiendo. Yo sé que es una humorada, pero no deja de ser un pelotudo. Los que lo defienden, que salga él acá a contestar. Que salga él a contestar. Ya lo tiré a la cancha 1.000.000 de veces. No está bloqueado en ningún lado. Ningún lado de mis redes, de mi teléfono. No está bloqueado en ningún lado. Es así. Tiene las enamoradas que lo defienden. Bueno, cosas que pasan. Pero este es una pincelada más para el chapa chapa. Gente, si se quedaron hasta acá, les mando un saludo a todos, al querido Adriano Track, Gastón Montenegro, Facundo Faraone, Fernando Azame, bueno, montón de amigos que están siempre, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Villa Carlos Paz, el querido Eugenio, Jorge Gagneville, bueno, Gregorio es un amigo del canal, el canal es su casa, lo mismo que el amigo Miguel, al querido Oscar. Hay un muchacho que está comentando bastante que se llama Presupuestos, no sé, bueno, yo te digo Presupuestos, no sé tu nombre. Les mando un saludo a todos, a Caballo Loco. Caballo Loco, si es que era tu nombre, o Tiro Loco, no me acuerdo. Tengo que anotar de vuelta al querido amigo Oscar, a Alejandro, al Electroexplorador. Había anotado un muchacho que mira los videos con un amigo y me dijo, mi amigo le gustan tus videos, mandale un saludo. Bueno,
Por ahora lo dejo en stand-by. No me acuerdo a quién tenía que nombrar. No es ni Micho, ni Tito, ni Gordo, ni Cabezón, toda esa boludez. Pero alguien que mira los videos quiere darle la sorpresa al amigo de que le mandamos un saludo desde acá. Ya lo vamos a hacer. Me olvidé el papelito. Así que bueno, gente, no la hago más larga porque sería redundar como hago siempre. Y después tarda un montón en subirse. Que tengan un excelente comienzo de semana. Lo mejor. Somos todos laburantes. Somos toda gente que sale temprano a ganarse el mango. Y nada, está triste. Y no quiero entrar en política ni ese tipo de cosas. Los que me conocen saben cómo pienso. Los que saben leer entre líneas saben cómo pienso. Pero de mi boca no van a escuchar una palabra a favor o en contra. He tenido que trabajar en épocas de complicadas. He tenido que trabajar en épocas de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, de los 5 presidentes. Me da mucha tristeza saber, ver en el tren, ver en las estaciones, en los colectivos, ver esas caras desanimadas, como diciendo, hoy fue un día de mierda en el laburo, no gané 2 mangos. Y yo me imagino, y capaz que nada que ver la realidad de esa persona, pero tiene que llegar a la casa. Vieron que cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Seguramente tenga algún quilombo con la esposa, producto de que la suerte le fue adversa. Qué sé yo. Son épocas jodidas. Los que tenemos laburo lo tenemos que agradecer. Y nada, ya van a venir tiempos mejores, esperemos. Frase que escucho desde que estamos acá. Pero bueno. Cuando agarro alguno medio caliente, me dicen, vinieron a hacerse la América en un par de años y no se fueron más, así que por algo es. También tienen razón. Les mando un saludo, no los entretengo más, no les robo más tiempo, les mando un abrazo de corazón. Que Fabio, el querido Fabio, si te quedaste hasta acá, te mando un abrazo. Un día de estos nos cruzamos, tomamos un café. Saludos amigos, gracias por comprender y de vez en cuando van a ver algún video que no es del agrado de todos o de muchos, pero está dirigido a gente amiga, gente que forma parte del canal, gente con la que tenemos relación, ya es como un grupo cerrado pero abierto. Es todo público, pero somos un grupo que estamos siempre y nos reímos de determinadas cosas que entendemos nosotros. Es así. Así que les mando un saludo y quería hacer esa aclaración y nada más.